Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Estamos iniciando lo que será la última semana del tiempo pascual. Concluiremos en estos últimos días de la Pascua la lectura continuada de los dos libros que nos han acompañado durante estos 50 días: el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según San Juan. A través de estas hermosísimas páginas, sin lugar a dudas, hemos conocido mejor a Jesús y a las primeras comunidades cristianas. Hoy San Lucas, en la primera lectura, Hechos 19 del 1 al 8, nos sitúa en el escenario geográfico de Éfeso, la gran metrópoli de Asia y una de las ciudades más importantes del mundo de aquel entonces. En este nuevo centro estratégico, Pablo evangeliza incansablemente por más de 2 años y funda una iglesia, a la cual destinará luego su conocida carta a los Efesios. Estamos ya entre los años 53 y 56 después de Cristo. Un día Pablo se encuentra con 12 hombres que eran creyentes y que habían recibido el bautismo de Juan Bautista, pero que no conocían al Espíritu Santo. Dice el texto: encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo entonces replicó: entonces, ¿cuál bautismo han recibido? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Más adelante continúa el texto diciendo: los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Veamos cómo Pablo no se escandaliza ni se burla, no los descarta como discípulos, sino que les instruye amablemente y luego los bautiza. Estos 12 nuevos discípulos aceptan la verdad predicada por Pablo, son bautizados de nuevo, esta vez en el nombre del Señor Jesús, y reciben el Espíritu con la imposición de las manos de Pablo. Y el Espíritu Santo se hace presente entre ellos y suscita, según su voluntad, el carisma de las lenguas y de la profecía. Creo que todos deberíamos de sacar el tiempo para sentarnos, leer, buscar, hallar, meditar y aprender del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo es que se debe ayudar
a cada persona desde su situación concreta para llegar y encontrarse con Jesús, para llegar hasta los pies de Jesús. Pablo y los demás apóstoles nos han dado ejemplo. A Pablo, por ejemplo, lo encontramos predicando un día a los judíos de la sinagoga, otro día predicando, alabando a Dios en la cárcel después de ser azotado. Otro día va a buscar a las mujeres que van a rezar a la orilla del río para anunciarles la buena nueva. Luego se va a buscar a los ilustres pensadores griegos del Areópago. Lo hallamos predicando en todas partes y a todos. Hoy, como podemos ver, lo encontramos con estos 12 hombres que han recibido el bautismo de Juan, pero que desconocen al Espíritu Santo. Pablo no espera a que los tiempos sean favorables. Él se adapta a las circunstancias. Él no pierde el tiempo. A Esteban lo recordamos dando testimonio ungido y valiente delante de sus adversarios que rechinaban los dientes de rabia contra él. A Felipe, por su parte, todos lo recordamos corriendo y alcanzando al etíope que va en su carruaje para explicarle las Escrituras, porque así se lo ordenó el Espíritu Santo. A Pedro lo recordamos entrando a casa del pagano Cornelio, venciendo incluso sus propios miedos y prejuicios. Áquila y Priscila se llevan y pulen con amor a Apolo, y así podríamos nosotros seguir enumerando ejemplos de este tipo. Para todos los que encuentran en su camino, los apóstoles tienen una respuesta. Para todos, sin excepción, incluso para los enemigos, ellos tienen una respuesta. Ellos saben encontrar el lenguaje adecuado. Nadie es descartado ni desechado, sino que desde su realidad es llevado por el Espíritu al conocimiento de la verdad. Pablo, Pedro, Felipe y todos los demás apóstoles nos dan un gran ejemplo. Ellos abrían sus corazones y se dejaban guiar por el Espíritu Santo. No era lo que ellos querían, ni lo que creían siquiera, ni como les parecía a ellos. Era como el Espíritu Santo ordenaba que se hicieran las cosas, y punto. Ellos vivían atentos a la voz del Señor y eran obedientes a su voz. Y eso es ser iglesia, vivir en comunión con el Espíritu Santo. También nosotros, sacerdotes, consagrados y laicos, debemos de evangelizar con esta convicción. La obra es de Dios, no es nuestra. Y las cosas deben de hacerse según la voluntad del Espíritu Santo. El proyecto del reino es de Jesús. El arquitecto es Él. Nosotros solo somos operarios en la construcción. Es el Espíritu Santo el que sabe cómo guiar y conducir a la iglesia. Hay que servir, como nos insiste el Papa Francisco, en humildad. Hay que servir en obediencia a Dios. Hay que orar y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Si lo hiciéramos así, el Espíritu Santo subrayaría con poder, incluso con carismas extraordinarios, como lo hizo con estos 12 discípulos en Éfeso, todo lo que hacemos. Todos necesitamos, como aquellos 12 hombres, ser bautizados en el Espíritu Santo. Quien
propicia el encuentro personal con Cristo vivo y resucitado es el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo de Dios llega a todas las áreas de nuestras vidas, la vida interna y la pública, la personal y la social. Esta gracia del don del Espíritu Santo se pide en oración a Jesús. Solo Él puede darnos su Espíritu Santo, solo Él y nadie más. Por eso les invito a todos a orar con fe desde ya, pidiendo a Jesús que cumpla en nuestras vidas su promesa en este nuevo Pentecostés que vamos a celebrar. Les motivo a responder al llamado de sus párrocos y a asistir a las actividades que en cada parroquia se estarán llevando a cabo este fin de semana en la vigilia de Pentecostés y en la gran solemnidad de Pentecostés. Como las primeras comunidades cristianas, reunámonos y pidamos con fuerza, amor y fe que venga a nosotros el Espíritu Santo, que nos transforma, nos sana, nos libera y nos potencia. Como los discípulos de Jesús, permanecemos encerrados en nuestros templos por miedo al que dirán, miedo a equivocarnos, miedo a la novedad de Dios, miedo al mundo, miedo a nosotros mismos, miedo a todo. Y Jesús por su parte nos dice hoy, tengan paz en mí. En el mundo encontrarán tribulaciones, pero no tengan miedo, tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Para vivir según el Espíritu, hay que interiorizar estas palabras de Jesús. No tengan miedo, tengan valor, tengan paz en mí, porque yo he vencido al mundo. Jesús no está diciendo en ningún momento que el que crea en Él no tendrá problemas, ni enfrentará dificultades, ni que los zarpazos de la vida y del mundo estarán fuera de su historia. No, eso no es lo que nos está diciendo. Porque creas o no creas en Jesús, la vida y el mundo son difíciles de enfrentar, pero es más fácil y llevadero todo cuando caminas con Jesús. Lo importante es revisar hoy, a la luz de la palabra, cómo vivimos y cómo enfrentamos los acontecimientos comunes de cada día, a veces tan complejos, otras veces tan injustos y algunas veces dolorosos y amargos. Preguntémonos pues, ¿con qué actitud afrontas las dificultades? ¿En qué o en quién te apoyas cuando surge el fracaso, la desesperanza, el desánimo, lo imprevisto? ¿Tu fortaleza proviene de aquel que ya venció? ¿Vives en victoria o vives con una actitud derrotista y fracasada? Hermanos y hermanas, Dios es mucho más que todo lo que se nos ha hablado o hemos oído sobre Él. El Señor nos ama, nos acompaña y nunca nos abandona. Él camina con nosotros, es nuestro amigo, es aquel que nos invita a no renunciar y nos dice, ánimo, vamos, yo he vencido al mundo, no tengas miedo, ten paz en mí. Les invito de todo corazón a que hoy afiances tu vida en esta convicción profunda. Dios te acompaña siempre en el camino de la vida. Déjate encontrar por Él. Déjate llenar de su Espíritu Santo. Ora con fe. Pide a Jesús que te conceda el don de su Espíritu.
Te garantizo que entonces vendrá la paz verdadera y la perfecta alegría a tu corazón. Y como la Virgen María, Pablo, Felipe, Pedro, Áquila, Priscila y tantos apóstoles de todos los tiempos, te convertirás por su poder en un operario efectivo en la construcción del reino, para la gloria de Dios, el 3 veces santo. Alabado sea Jesucristo, el Rey de gloria, que ha vencido al mundo, sea por siempre bendito y alabado.